a los cuales voy a pasar a nombrar. Se encuentra presente su presidente, el señor Federico Bayam, la señora María Cristina Ginasi, Ignacio Abarca, Samantha Pepe, Agustina Quinteros y Mariano Cepelleu. Así como también se encuentra presente el señor secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Álvaro García Resta, y miembros del Consejo Consultivo. También se encuentra presente el señor vicepresidente primero de esta casa, el diputado Matías López, así como la diputada Villafruela, el diputado Siciliano, la diputada Méndez, el diputado Modarelli, la diputada Neiras, la diputada Paola Michelotto, la diputada Ferrero y el diputado Lupias. ¿No quedó ninguno? ¿Estamos? Como es costumbre, vamos a iniciar la mesa con una explicación sobre las reformas al Código que nos va a dar el arquitecto, el secretario de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Impecable. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿Se sumó Barrotaveño? Se suma a la reunión el diputado Barrotaveño. Bueno, muchas gracias. Decía, gracias por venir. La idea es compartir una breve presentación del espíritu que tiene este ajuste del Código Urbanístico que, como saben, el Código Urbanístico se reemplaza por el Código de Planeamiento Urbano, que tenía vigencia desde el 77-78 hasta el 2018. En ese momento cambia profundamente la lógica de comprender la normativa urbana en la ciudad. Y ese Código del 18 planteaba una revisión periódica. Ese periodo estaba planteado en 4 años, en el medio tuvimos la pandemia. Con lo cual nos parecía muy pertinente, y el jefe de gobierno fue muy insistente en esto durante todo el año pasado, de encarar la reforma del Código Urbanístico en el primer año de gestión, teniendo en cuenta que esta actualización o ajuste la vemos totalmente necesaria. Dicho eso, lo que pretende esta actualización del Código se resume en una palabra para nosotros, que es el equilibrio, que es algo muy difícil de lograr, por supuesto, y que vale la aclaración de que es el equilibrio de un sistema de fuerzas dinámico. Siempre solemos decir, los arquitectos docentes decimos, la ciudad es un organismo vivo y en este caso se representa en justamente sistema de fuerzas dinámico. La vida de la gente cambia, las ciudades cambian, las necesidades cambian y la normativa debe poder adaptarse a eso. Entonces, ese equilibrio tratamos de plantearlo en 3 escalas. Equilibrio a escala ciudad, es decir, equilibrar el norte y el sur de la ciudad. Para eso propusimos en el proyecto de ley elevado por el Ejecutivo, que entró a fin de agosto, crear un sistema de incentivos para el desarrollo de la zona sur de la ciudad. Luego, a nivel barrio, comuna, generar un equilibrio que se cristaliza bastante en esta cuestión de las planchetas, que son, le llamamos así a estos planos que se ven acá, con las unidades de sustentabilidad en diferentes colores, y que tiene por objetivo el equilibrio barrial o en la comuna de preservar la identidad barrial al mismo tiempo que se permita el desarrollo de las personas que viven en esa comuna, y por eso es difícil el equilibrio, ¿no? Son equilibrios o tensiones que parecieran muchas veces contrapuestas, lo venimos escuchando en muchas de las reuniones que estamos teniendo acá, y lo que intentamos es justamente que no sean contradictorias esas fuerzas, sino complementarias. Y por último, el equilibrio en la escala manzana, y eso tiene directamente que ver con las unidades de sustentabilidad que conforman esas parcelas, que tienen esas parcelas, que conforman una manzana, que también tiene el objetivo de preservar la identidad barrial y permitir el desarrollo, pero en este caso, yo fui avanzando y la presentación no, pero lo van a ver muy claro, el equilibrio norte-sur, la identidad barrial. Ahora voy a hacer un comentario de esto, tiene que ver con disociar, y en esto me pongo un poco docente, en esto que el trazado de la Ciudad de Buenos Aires original nos permite, que no en todas las ciudades es así, tener una dinámica bastante clara o distinta entre las calles y las avenidas. En general, en las avenidas tenemos concentrada, hablo en general, ¿no? Por supuesto, concentrado el comercio, el transporte público, la densidad y
en los barrios tenemos concentrada la residencia como uso, si querés, deseado de los barrios, con una mixtura que también estamos intentando buscar un equilibrio respecto a las mixturas, y cuando esas mixturas se desequilibran, encontrar instrumentos o herramientas no discrecionales para poder atender esa cuestión. Entonces, en la escala barrial estamos también intentando que esas avenidas puedan ser potenciadas, resguardando el interior de los barrios. Otro capítulo que solamente hago mención porque finalmente fue en una ley aparte, pero vale la pena la aclaración respecto del catálogo preventivo que pasó o que pasa, está pasando a definitivo, tiene sanción en primera lectura. Este catálogo preventivo que tenía la ciudad unos 4.400 inmuebles patrimoniales que estaban, insisto, en un catálogo preventivo, es decir, estaban aguardando tener ley firme, y eso generó bastante confusión durante bastante tiempo, que es que algo que evidentemente tenía protección patrimonial finalmente no estaba por ley protegido. Entonces, en un trabajo muy intenso, logramos agotar todo el proceso que la ley nos creó respecto de cómo pasar, cómo nomenclar además ese patrimonio en sus distintos grados de conservación, y eso elevarlo a la legislatura para la sanción de ley firme. Eso tuvo sanción en primera lectura, como dije antes, el jueves pasado, la semana pasada, y aguarda su audiencia pública, distinta a la del Código. Como dije, corren en dos leyes diferentes, y luego la segunda lectura. En ese proceso, y hago la aclaración porque en las reuniones que tuvimos hasta acá se levantó este tema, esto no inhabilita a presentar nuevos inmuebles al catálogo definitivo, a posteriori. Tampoco inhabilita a revisar aquello que fue desestimado en un momento, tampoco. Pero sí hago la aclaración que esta ley en particular que está en tratamiento trata el catálogo preventivo. Es decir, sí es que se tiene que hacer en una ley aparte. Hago esta aclaración también por pedido del presidente de la Comisión de Planeamiento, que tuvimos muchas consultas respecto de, bueno, si se puede incorporar en segunda lectura un inmueble que no está dentro del catálogo preventivo, no en esta ley, sino en otras que vendrán. Nos parece que el patrimonio arquitectónico de la ciudad es un componente importante de esa identidad de la que hablamos, no es el único, pero es un componente importante. En esta comuna en particular, ahora lo vemos en detalle, cuántos de ese universo le impactan a esta comuna. Y respecto de las unidades de sustentabilidad, voy a hablar en general. Lo que hicimos fue modificaciones en las unidades de sustentabilidad más bajas, USAB 1, lo que se conoce por USAB 1 y USAB 2. En ambos casos lo que hicimos fue acortar el edificio, es decir, esa volumetría que planteaba el código morfológico tenía una altura, tiene una altura y tiene una pisada. Esa pisada iba a línea interna de basamento, que son 2/3 de la parcela aproximadamente, y hoy van hasta línea de frente interno, que es 1/3 de la parcela. Lo importante de eso es que, por supuesto, el código regula el futuro, no regula retroactivo. La idea es que ante las sustituciones futuras de parcelas se reconstruye un pulmón de manzana más grande que el que tenemos hoy, ¿no? Y ese es un activo de la ciudad, tanto en términos ambientales como en términos de identidad, porque parte de ese pulmón incorpora muchos de los hábitos de la gente que vive en estas tipologías. Es que entonces en USAB 1 y en USAB 2 se acorta el edificio, o sea, se disminuye la capacidad constructiva, yendo de línea interna de basamento a línea de frente interno. En USAB 2 se mantiene la altura de 1460, sigue igual. En USAB 1 se eleva de 9 metros a 12 metros, entendiendo, y hago esta salvedad porque casi que todos coincidimos en todas las reuniones que tuvimos hasta acá, que entendemos que la idea de densidad en una ciudad, a veces uno se imagina una ciudad muy densa, digamos, sino que el desafío que tenemos es equilibrar esa densidad. Y nos parece que el USAB 1 tiene la posibilidad de tener 12 metros sin ser disruptivo en la trama. Pero además de eso, creamos lo que se llama el USAB 0, que hasta ahora no existía, y que básicamente lo que plantea el USAB 0 es que solo se puede sustituir por esa misma volumetría que hoy existe. Es decir, si hay una casa y tiene una pisada de 9 metros,
podés sustituirla si no tiene valor patrimonial, pero por esa misma volumetría. Y esto en la mayoría, y digo la mayoría, ayer justamente digo, no en todos, le aplican mucho a los pasajes, en esta idea de conservar la morfología, la relación de la morfología entre el lleno y el vacío. Y el pasaje, por tener una característica del vacío algo singular, es que entonces pretende preservar la volumetría en relación al ancho del pasaje. Y como dije antes, esto se ve volcado en general en lo que llaman las planchetas, es esto que ven acá. Acá tenemos una copia del código vigente, ahora lo vamos a mostrar en la pantalla, la plancheta del código vigente, del que rige actualmente, y la plancheta propuesta, sancionada en primera lectura, ¿sí? Y lo que podemos ver en la comparativa es que en ningún caso, corríjame, en ningún caso se eleva la capacidad constructiva, en ningún caso, y en algunos casos se disminuye, ¿sí? Sobre todo, ustedes van a ver en colores más tenues las unidades de sustentabilidad más bajas. Voy a poner un ejemplo, me voy a parar, que hasta acá no lo hice en ninguna de las reuniones. Me voy a parar un momento porque vale la pena aclarar, y aparte el micrófono me permite, casi como un cantante. Voy a poner un ejemplo porque me parece relevante. Esto que se ve acá, a diferencia del amarillo, que es USAB 1 hasta hoy, USAB 2 hasta hoy, 1460, pasa a ser USAB 0. O sea, eso es, digamos, conservar la volumetría actual. Y eso tiene que ver, van a ver, la correspondencia entre avenidas con mayor concentración de capacidad constructiva, densidad, por tener infraestructura que puede soportar eso, y hacia adentro de los barrios estas operaciones de disminución de la densidad. Acá ven una avenida que tenía corredor alto, por ejemplo, que disminuye también a un tono menos de corredor. O sea, se puede ver rápidamente en las imágenes con los colores. Después, obviamente, en la nomenclatura de cada uno pueden verificar en las planchetas. Pero para hacer así a grandes rasgos una comparativa, en la mayoría de los casos lo que intentamos es no restringir, creo que ahí es donde el código busca el equilibrio, no restringir, no fomentar, sino permitir una sustitución al tiempo que va cambiando la vida de la gente. Y eso nosotros le llamamos digestión urbana, ¿no? Que es el tiempo en el cual pasan los cambios. No es lo mismo comer en poco tiempo que comer en el tiempo que nuestro cuerpo lo puede permitir, y eso a la ciudad le pasa lo mismo. Entonces, no son áreas que decimos nunca más se pueden tocar, sino que en esta instancia de la ciudad, en esta actualización de código, creemos que es necesario, digamos, tal vez, dije no restringir, no fomentar, permitir una sustitución acorde a la identidad. Una de las cuestiones que se está planteando, que se planteó en primera lectura también, es que esa frecuencia de la revisión del código, por ahí tenía mucho sentido que sea corta en un primer momento, no tiene tanto sentido que sea siempre corta porque cambia las reglas del juego demasiadas veces, y gran parte de lo que queremos, todos los que vivimos en esta ciudad, es previsibilidad, con lo cual una de las cuestiones que se ha levantado, y creo que con buen criterio, es espaciar luego de esta sanción, sin todavía estar definido el plazo porque todavía no tiene segunda lectura, la próxima revisión del código, que además lo traigo antes de que salga, pero igual seguramente saldrá, que nos permita además actualizar el plano urbano ambiental, que está casi terminada su actualización, y otras leyes que hacen también a que el día de mañana, cuando el código vuelva a actualizarse, tenga una actualización del ecosistema de leyes que andamian también este código. Muchas gracias. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Le voy a dar la palabra primero al presidente de la comuna. Tiene delay, lo prendés y a los 3 segundos antes. Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Federico Bayán, soy el presidente de la Junta Comunal número 6.
la cual estoy orgulloso de que esté casi en pleno en el día de la fecha. Creo que somos los primeros que vienen casi en pleno. Les quiero agradecer a los funcionarios, a Álvaro y a su equipo, a todos los legisladores presentes, incluso al vicepresidente de la Casa y a la presidenta con la que estuve hace un ratito. En primer lugar, quiero destacar que hemos trabajado bastante sobre la propuesta del código y lo hemos charlado bastante en la Junta Comunal, incluso en algunas instancias con el Consejo Consultivo que aquí veo. Nos hemos reunido en no menos de 2 oportunidades en la sede comunal con el Consejo Consultivo a charlar sobre los temas que hacen al Código Urbanístico y específicamente lo que hacen a la Comuna 6. De una forma muy sana. La verdad es que han planteado algunos temas muy puntuales que entiendo que van a ser planteados por ellos después, así que no me voy a adelantar ni spoilear. Mi idea de esto es que sea una mesa de trabajo que nos sirva a todos. En mi rol de representar al Ejecutivo en el barrio, la verdad que tengo que decir que es la primera vez que la discusión de un código urbanístico no tiene ruido. Por lo menos en Caballito no ha tenido ruido. Por supuesto ha tenido cuestiones puntuales que van a ser planteadas. Lo celebro la modalidad en la que esto se da. Me parece que es la primera vez que como presidente, ya es mi segundo mandato, convocamos al Consejo para que exprese sus puntualidades y también la Junta que me acompaña está acá presente porque mérito importante. Lo mismo con un representante del club italiano que tiene una situación puntual que va a exponer aquí y seguramente en las instancias que acompañen. Así que, en honor a la brevedad, les agradezco a todos y esperemos que la jornada sea lo más productiva posible. Gracias. Arrancamos así hablando. Sí, así hacemos con algún orden. Gracias. Bueno, en principio agradecer la instancia de participación. Como dijo Federico, tuvimos el debate. Tu nombre. Mi nombre es Ignacio Abarca, juntista de la Coalición Cívica. Así que agradezco la instancia de participación. Me quedo tranquilo porque en las reuniones que tuvimos con algunos legisladores respecto a este tema, le pudimos plantear los problemas puntuales. Voy a hacer honor a lo que nos pidió en su momento el Consejo Consultivo, que creo que hubo como 3 puntos puntuales para plantear. Algunos que quizás no tengan que ver con el código urbanístico, pero en Caballito nos preocupa y nos ocupa que el playón ferroviario en algún momento pueda llevarse adelante el proyecto que está planificado y hoy está en conflicto y no se puede, pero la idea es que pueda ser un parque. Así que, en principio, poder plantearlo y que se tenga en cuenta. Sé que no es de incumbencia en este momento, pero bueno, yo preferiría que por ahí los planteos los haga puntualmente el Consejo Consultivo, que tenía unas dudas que, por lo que tengo entendido, están resueltas. Así que, gracias. Muchas gracias. Sí, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Samantha Pepe, también soy juntista. Y yo tengo algunas dudas. Algunas, son las que van a plantear. Y yo quería saber cómo va a ser la evaluación para la protección de inmuebles. ¿Quién va a estar encargado de esa evaluación y cómo se van a catalogar? Arranco con esa. Ahora sé que tenés más. Yo te iba a dejar todas para después. No, ya sé, pero no, hago la aclaración porque, como dije, es una ley aparte. Perfecto. Y además la ley que creó el catálogo preventivo creó también el Consejo Asesor para el Patrimonio, que es el CAP, Eso. que está CAP con doble A, Sí. que está compuesto por profesionales de diferentes instituciones. O sea, no depende del Ejecutivo, pero no está conformado 100% por el Ejecutivo, solamente su presidencia. Sociedad Central de Arquitectos, La FADU también. FADU, Consejo Profesional de Arquitectura, y ellos tienen que hacer una resolución respecto de cada uno de los inmuebles analizados. Tienen que seguir un protocolo que es notificar a los propietarios, Bien. esperar un determinado plazo para su respuesta, etcétera, etcétera. Todo ese proceso es el que se ha ido llevando a cabo de los inmuebles que quedan dentro del catálogo preventivo, que eran 4.400.
aproximadamente. Entonces, el proceso ese ya sucedió y por eso se manda a ley firme. Ahora, la legislatura tiene una comisión de patrimonio, si no me equivoco, presidida por el diputado Romero, que tiene también la posibilidad de validar, modificar o quitar del catálogo definitivo esos inmuebles. Para eso, si hay alguien que quiera, además de las instancias que hubo de proceso, presentarse, hablar a favor, en contra de esos inmuebles que están dentro del catálogo preventivo, lo puede hacer obviamente en la audiencia pública. Y en todo caso, la legislatura modificar eso que el Consejo Asesor planteó. Ese es todo el proceso. Pero de esta ley, lo que queda por delante es audiencia pública, segunda lectura. Es decir, el proceso de catalogación ya sucedió. De los nuevos hay que hacer todo de cero. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Cuyeu, soy comunero por Unión por la Patria. Un poco, en sintonía también con lo que decía Fede. Llegamos a esta instancia, creo que en un buen proceso, por lo menos comunal, en cuanto a la construcción de una propuesta sobre el código urbanístico desde el barrio, que también nos excede, porque viene de mucho antes. Los propios vecinos del barrio, el Consejo Consultivo, trabajó mucho cuando fue la actualización del 2018, que encontramos que todo eso aparece de alguna manera preservado, y lo cual nos alegra y nos conforma. Están todos los puntos que posiblemente el Consejo Consultivo, cuando tenga la posibilidad de hablarlo, hará. Que me parece mejor que lo hagan ellos y no nosotros. Sí agregar algunas cuestiones, de celebrar esta instancia, pero también creo que esta instancia tendría que haber llegado antes, no entre medio de las votaciones, sino antes. Lo mismo que la necesidad de un diagnóstico más concreto, en tanto en lo ambiental como en el diagnóstico de lo que fue el desarrollo del CUR del 2018, tener alguna idea de por qué vamos a esto sin un diagnóstico claro. Y aparte agregar también alguna cuestión que por ahí no sé si los vecinos la van a plantear o no, pero también alguna falta de herramientas. Pienso exclusivamente, hay una parcela que los vecinos están luchando casi en soledad, o prácticamente en soledad, que tiene que ver con una parcela que se atribuye a IRSA, que está en la avenida Avellaneda, entre el puente provisorio llamado Nicolás Vila y la ex comisaría 13, donde IRSA quiere hacer un desarrollo inmobiliario, que lo empezó a hacer en plena pandemia, y que son los propios vecinos quienes están litigando con un monstruo como IRSA, y el Estado de la ciudad no aparece en la discusión. O cuando ha aparecido sobre esa parcela, ha aparecido del lado de IRSA. Ha propuesto shopping en su momento, que se ha frenado, un poco por la acción vecinal, y en el último intento de desarrollo de esa parcela, que tiene que ver con la construcción de edificios, han quedado los vecinos en soledad. Yo leía en el Código Urbanístico que, por ejemplo, para las nuevas urbanizaciones de sectores nuevos, se propone una cantidad de metros absorbentes, verdes y absorbentes que tiene que haber, y que, por ejemplo, eso hoy los vecinos lo están discutiendo ellos en soledad, a costas propias de que si el fallo judicial no les es favorable, pueden tener que ser ellos quienes paguen, y el Estado se encuentra ausente. Me parece que también hay que buscar herramientas para este tipo de casos. Tenemos ahí una parcela que es bastante compleja, que tiene un dueño muy poderoso y que los vecinos están en soledad enfrentándose con el gobierno de la ciudad sin entenderse de este tema, y me parece que también debe ser atendido. Muchas gracias. No, lo tomamos, entiendo, está en la justicia, con lo cual en la independencia de poderes lo que vamos a esperar seguramente es un fallo definitivo de la justicia respecto a ese litigio, y eso es lo que creo que hay que acatar. ¿Cómo? Que ahí debería aplicarse el código urbanístico con esa... No sabe, depende. La justicia en el código, porque si no si hay un litigio corriendo en la justicia, creo que lo que corresponde es esperar ese fallo de la justicia, y en todo caso, en ese momento deberíamos reaccionar respecto a ese fallo. Por lo menos nosotros honramos la justicia y sus tiempos. Obviamente a veces quisiéramos que coincidan con la modificación del código, y somos respetuosos de ese proceso. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Quinteros, también soy comunera por Unión por la Patria en el barrio de Caballito. Quiero retomar lo que dijeron los comuneros anteriores a mí respecto a agradecer esta instancia que se está dando en este momento, a celebrar enormemente el trabajo del Consejo Consultivo en la Comuna 6,
Pero también retomo un poco lo que dice Marian, que excediendo a nuestra instancia comunal, de la cual creo que toda la Junta Comunal coincidimos, tanto en la gestión anterior como esta, somos una comuna muy orgullosa del trabajo, tanto de la participación de los vecinos y vecinas en relación a la comuna, como el trabajo conjunto que venimos dando como Junta. Creo que prueba de eso es un poco lo que hablaba Federico, de las instancias que tuvimos antes de esta reunión. Pero como decía, tomo un poco lo que dice Marian, de que las instancias que exceden a nosotros como Junta Comunal llegan un poco tarde, lo cual termina sucediendo, que hemos tenido otros ejemplos en el barrio, de que al llegar con algunos proyectos ya arrancados o algunas instancias ya en la legislatura avanzadas y demás, la verdad que se hace un poco difícil poder trabajar con anticipación y dejando a todos los vecinos y vecinas contentos con su participación en los resultados que esto pueda tener. Justamente creo que ustedes mismos lo dijeron cuando llegaron. Esta es una de las reuniones que más gente ha venido, la comuna ha venido en su pleno. Esto creo que un poco demuestra, por lo menos en Caballito, vamos a hablar solo por nuestra comuna para no atribuirnos los derechos de otros vecinos y vecinas, creo que por lo menos en Caballito la participación es absoluta, es plena, hay un compromiso hace años de parte de nuestros vecinos y vecinas en el barrio, tanto desde el Consejo Consultivo como desde distintos organismos e instituciones del barrio. Entonces, poner un delay en esa participación creo que termina siendo negativo para que algunas cosas que incluso charlándolas y trabajándolas en conjunto puedan ser positivas para cualquier actualización del código. Entonces, reitero, celebrar que se pueda dar esta instancia, que hace mucho que no la podemos tener y que podamos estar acá en conjunto, tanto como Junta Comunal como Consultivo, pero creemos que ese atraso de la participación de los vecinos trae consecuencias que son negativas. Justamente recién hablaban del tema de cómo se selecciona la categoría de como el catálogo y demás, que preguntaba Sam, y hay un proyecto de la legisladora Neira justamente de incorporar a las juntas comunales a la discusión del CAP, porque hay muchas cuestiones que a veces que son de protección patrimonial que exceden únicamente a las cuestiones técnicas y que tiene que ver también con las cuestiones simbólicas y de construcción de la identidad de los barrios. Y esa instancia también tiene que estar reflejada. Justamente aprovechar esta instancia de actualización del CUR que se hace en base a varios vecinos y a varios reclamos, sobre todo de barrios específicos que tienen protecciones especiales y que eso lleva a discutir un montón de otras cosas que incluye el código, aprovechar esa instancia para aumentar las instancias de participación, dejar incorporado a las comunas y a los consejos consultivos institucionalmente en todos los debates que se da, como esta opción de tal vez incorporarnos a la discusión del CAP, y asimismo ampliar la descentralización, que cada vez haya más instancias en las cuales tengan los vecinos, las vecinas, los consejos consultivos y las distintas instituciones instancia de participar. Específicamente en lo que es de Comuna 6, hay una preocupación, por ejemplo, tenemos cosas que son muy puntuales del barrio, como lo que es el APH, el barrio inglés, y ahí caemos en algo que vos mismo decías. Hay algo que es importante en la Ciudad de Buenos Aires, que es dinámica, que es versátil, que va teniendo cambios, y creo que también parte de nuestra responsabilidad como miembros del Legislativo y del Ejecutivo es planificar qué cosas sabemos que sí o sí van a necesitar protección. Los APH van a necesitar protección siempre, y deberíamos poder plantear, por ejemplo, en estas instancias, cosas intermedias para protegerlo, cordones de contención, por ejemplo. El barrio inglés está totalmente rodeado de áreas de servicios gastronómicos, y está siendo una instancia de mucho reclamo de quienes viven ahí, porque está empezando a rodearse de emprendimientos gastronómicos y un montón de cosas que vulneran la posibilidad de proteger esa área a largo plazo. Entonces, todo eso tiene que ver con la planificación, y muchas veces, cuando se abren estas instancias de discusión, planificar la Ciudad de Buenos Aires es importante. Caballito tuvo tanto problema en 2018 porque es uno de los barrios que más se ha desarrollado en los últimos años. Y sin una planificación de lo que son los servicios y lo que es el desarrollo en infraestructura del barrio, empieza a pasar lo que pasó durante mucho tiempo, de los problemas de corte de luz, de los problemas de infraestructura, de los problemas de agua, lo que comentaba Mariano del proyecto de IRSA, que traería muchísima profundización en ese problema. Así que, reitero, agradezco la instancia, celebro un montón algunas cosas que nos han mostrado acá, sobre todo sobre las instancias de mantener la altura de zonas que entendemos que están muy saturadas en Caballito, y pedimos que se profundice las instancias de participación para poder compensar un poco tal vez lo que ha sido una pequeña demora en llegar a esta instancia. Dale, gracias. Déjame hacer dos comentarios. Uno respecto de los plazos y esto del poco tiempo y todo. Yo quiero reconocer el trabajo que se hizo en todos los ámbitos, asesores, legisladores, el Poder Ejecutivo, para llegar a en menos de un año, estar en esta instancia de discusión, que a veces pareciera que más tiempo es mejor, pero digamos, sin desconocer los tiempos políticos, si lo comparamos con el Código del 18, creo que tuvo 2 años, y ese tiempo todos hubiésemos deseado que sea el máximo posible,
Sin embargo, creo que era muy importante, esta es una opinión personal, pero creo que suceda este año. En gran parte porque muchas de las cosas que estamos planteando para nosotros tienen carácter casi urgente. Entonces, es como tomarse más tiempo, por ahí puede agravar en muchos casos problemas u obras que arrancan con esa unidad de sustentabilidad que tiene hoy, que quisiéramos cambiar. Entonces, la verdad es que el Ejecutivo trabajó 6 meses, por momentos nos dicen, se tomaron como 6 meses. ¿No? El Código Urbanístico de una ciudad, créeme, yo aprovecho además para agradecerle al equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de todo el gobierno de la ciudad, el trabajo que hizo es enorme y a partir de ahí también los asesores de los legisladores se han tomado muchísimo tiempo y por eso, sin no atender, pues digo, siempre es mejor, pero sí poner en valor lo que se hizo, ¿sí? Lo segundo es, respecto a la incorporación de la participación en el CAP, no tengo para nada un comentario en contra. Hago la aclaración nada más, que esta ley, que fue conformada de una manera, tenía un plazo, esta ley que creó el catálogo preventivo, tenía un plazo. Ese plazo, una vez que se venció, tuvo un amparo que dijo, esta ley tiene que seguir vigente hasta tanto se agote el catálogo preventivo. Motivo por el cual no hubiese sido posible modificar esa ley para alterar ese proceso, sino que lo más importante era agotar ese catálogo preventivo. Por eso es que tomamos la decisión de agotar el catálogo preventivo. De ahora en adelante, tal vez, probablemente, a instancia de esta legislatura, se pueda incorporar de diferentes maneras instancias de participación o agrandar esa participación en el Consejo Asesor de Patrimonio. No me opongo, pero quiero hacer esta aclaración de por qué no se hizo hasta acá. Y nos parecía así muy importante agotarlo, ¿sí? En la reunión de Comuna 2, creo que fue el martes, se habló mucho de esto porque estuvieron las personas de Basta Demoler, las integrantes de Basta Demoler. También tuvimos una instancia de poner en valor lo importante que es establecer el corte de lo blanco y lo negro, digamos, de qué es y qué no es por ley, y a partir de ahí probablemente revisar procesos, nuevas catalogaciones, revisar catalogaciones viejas, etc. Y creo que eso era todo. No sé si no me quedó algún tema al final, pero solamente hacer esas 2 aclaraciones. El barrio inglés, sí, y la zona de amortiguación, ¿no? Sí. Toma. Gracias. En las planchetas, digamos, donde está el barrio inglés, que ustedes en la plancheta vigente verán que es todo USA y sigue, a partir de ahí arranca un corredor medio en Goyena y todo USA. Ahora todo eso se genera una especie de zona de amortiguación con USAM, que es notablemente más bajo que el USA, o sea, ese salto entre unidades de edificabilidad es de los grandes, digamos, porque entre USAB 1 y USAB 2 por ahí no salta tanto, pero entre USAM y USA sí pega un salto importante. Entonces todo USAM está ya bastante consolidado en altura, digamos, disclaimer, yo soy vecino de Caballito, digamos, conozco la zona, lo digo por, digamos, Aníbal del Olmo, director general de Antropología Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, perdón. Vecino de Caballito, ex vecino de Comuna 1, vecino de la señora. Entonces, esta zona igual ya tiene bastante altura, pero digamos lo que entendimos es lo que falta consolidar, que no es tampoco tan poquito. Digamos, está bueno que ya se considere una altura más baja, que por ahí esa saturación comercial con una altura más baja empieza a no suceder de la misma manera, ¿no? Porque la cantidad de metros en general es otra, las parcelas se trabajan de otra manera. Y Goyena, que también ya está bastante alto, la verdad, decidimos bajarlo todo a USA, para que lo que queda todavía en Goyena por consolidar tampoco suba al nivel de corredor medio, que es un nivel también bastante alto para la avenida, también teniendo en cuenta el arbolado que tiene la avenida, que nos parece bastante importante preservarlo, y entendemos que más altura, aunque la orientación de la avenida ayuda mucho al estacionamiento, la verdad, en más altura por ahí generaba alguna complicación. Entonces, se trabajó bastante la zona alrededor de la APH y se tuvo muy en cuenta, digamos. Igual escuchamos propuestas, obviamente para eso venimos, pero digo, quería contarles que es una de las zonas de Caballito que se trabajó más intensamente el entorno de la APH particularmente. Hola, ¿cómo andan? Yo soy María Cristina Geninazzi, soy comunera por la UCR. Bueno, agradecer el trabajo de la comisión, de los legisladores y los asesores. Sé que estuvieron semanas muy intensas para verificar cada detalle del código urbanístico. Yo quería hacer una observación justo del polígono que vos habías marcado, que es el que está en amarillo, que pasa de USAB 2 a USAB 0. Ahí respecto de ese polígono y después de las manzanas 33A y 33B, que están en la misma situación,
Entiendo que no pertenecen a la U85, con lo cual estaría permitido el enrase, el completamiento de tejidos. Si el espíritu es bajar la altura de la zona, quizás se podría incorporar una salvedad para este polígono, tal como en la U85, de que no esté permitido el enrase. No sé si eso lo ven. Hago una aclaración, traes una figura que en general trae controversia, que es el enrase. Y hago una aclaración que me parece importante, porque hubo, o por lo menos nos dimos cuenta que estamos acostumbrados a nombrarlo y todo. Hago la aclaración para todos. El código aspira al completamiento de tejido. Obviamente, ese completamiento de tejido entre un edificio de 4 pisos y una casa de 1 piso, el recurso no sería que vaya a 4 pisos, porque de esa manera sucedería algo que creo que es lo que genera confusión, que es la idea del dominó, de este sube a 4, entonces el de al lado sube a 4, el de al lado sube a 4. Bueno, eso hoy no es posible en el código. O sea, el enrase no permite eso. El enrase lo que permite es surcir, es decir, transferir esa parcela lindera a una preexistencia más alta, puede en una parte de esa parcela ir hasta la altura más alta y antes de llegar a la otra medianera, retirarse, bajar hacia la altura de la unidad de sustentabilidad que le corresponde por ley, hacer fachada para no dejar la medianera expuesta, y esa pieza sola con el enrase unificó la morfología para que sea continua. Sí. Entonces, la aclaración viene a que en realidad nosotros estamos bajando 2 unidades ahí, ¿no? De USAP 2 a USAP 0. Y que en realidad habría que ver por ahí casos puntuales reales de USAP 0 contra preexistencia y ver si, digamos, aclarando que no existe el dominó, o sea, que no es que te va a pasar que... No, es el de al lado y en claro, la parte pegada. Lo que te quiero decir, no te va a pasar que el USAP 0 en el tiempo te transforme todo en USAM porque existió un USAM. Eso no puede pasar. Pero sí que si hay un USAP 2, al lado podés armar un USAP 2. Hagas un medio USAP 2, en realidad el retiro en general es de 3 o de 4, pero digo, que haces medio USAP 2, surcís y ya baja USAP 0. ¿Eso es contra qué? Contra la figura de la medianera expuesta. Porque el no hacer la transición dejaría un USAP 2 preexistente con una medianera y el USAP 0. Okay. Entonces, en general, lo que pretendemos es que al no haya medianeras expuestas, motivo por el cual tenés que hacer fachada en el que surciría la unidad de sustentabilidad. No quiero decir que no se pueda considerar, que fue tu pregunta, por supuesto se puede considerar, pero quería hacer la aclaración ya que estábamos, porque en general genera confusión la figura del enrase. Existen casos igual dentro del código actual donde eso por ahí a veces no se cumple. Por ejemplo, justamente en el aumento de la capacidad constructiva vas a tener casos en Cabildo donde pasa de 45 a 90 metros y ahí tendrías por ahí este caso en el que no quedaría completa la morfología. Espera, en principio no pasaría... Por eso podríamos por ahí dejarlo pasar acá. Sí, espera, no. En principio no pasaría porque se eliminó de la capacidad constructiva adicional, de la transferencia de capacidad constructiva, se eliminó en principio los lugares, todavía no se han definido, y las morfologías, tampoco se han definido. Bien. Pero, y en algunos casos, corríjame si no me equivoco, es de edificios de perímetro libre, o sea que no le cabería el enrase porque se despegó. Se despegó, perfecto. Pero bueno, lo eso dejo... es la propuesta del Ejecutivo. En primera lectura no están definidos ni dónde ni cómo. Perfecto. Se lo paso entonces, paso de todos modos para ver también casos puntuales de USAP 2 versus USAP 0. Sí, Gracias. Le vamos a dar la palabra a la representante del Consejo Consultivo. Buenas tardes. Soy Estela Johnson, coordinadora del Consejo Consultivo Comunal 6. Antes de comenzar a leer lo que tenía preparado, quisiera por favor hacer una pregunta. Si me puede aclarar, ¿cuál es la altura de Pedro Goyena en donde se van a bajar las alturas? ¿Cuál es ¿En qué lugar de la traza de Pedro Goyena se bajaría la altura? Tomani. Es justamente donde está el barrio inglés, o sea, la altura de Terry, la siguiente de Terry, que no me acuerdo cuál es ahora, empieza a bajar ahí hasta el final de Caballito, digamos, justo antes del triángulo donde se juntan Goyena. O sea, muchas gracias. Claro, lo que pasa es que Centenera, hoy ya Goyena es USAA, ¿no? Y baja ahí baja a USAM. Este es el EPH, esto es el barco Centenera, esta es la manzana, que hoy es USAA, vamos a bajar a USAM, pero del otro lado, donde dijimos que bajaba de corredor a USAA,
es pasando el barrio inglés. Cuando pasamos el barrio inglés, ahí Goyena baja de corredor medio a USA. A ver. Digamos, nosotros estamos hablando, acá tenemos el APH y acá tenemos la manzana que es completamente usada, que es del Barco Centenera. Esa manzana ahora es completamente USAM. ¿Ven? Eso es lo que pasa de ese lado del barrio inglés. Bajamos a USAM, Goyena, en las dos manzanas sobre Goyena, digamos, que están pasando el barrio inglés viniendo de Flores hacia Boedo. Y del otro lado del barrio inglés, lo que arranca, que antes era corredor medio, ahora pasó a ser USA. Gracias. O sea, baja también un nivel del otro lado. Esas serían las disminuciones de altura que estamos proponiendo. Baja un nivel de los dos lados del barrio inglés. De un lado baja de USA a USAM y del otro lado baja de corredor medio a USA. Gracias. Bueno, lo solicitado por Comuna 6 en este proceso de actualización del CUR es lo siguiente. Primero, mantenerlo establecido en el anexo segundo, áreas especiales individualizadas, U85 Barrio de Caballito, tanto respecto de los límites de las 5 zonas incluidas en dicho apartado, como en las condiciones definidas para cada una de ellas. Dicha área especial individualizada U85 Barrio de Caballito recoge el contenido de 5 leyes especiales preexistentes, la 1744 del 2005, la 2294 del 2007, la 2721 y 2722 del 2008 y la 5455 de 2015, alcanzadas y sostenidas participativamente a partir del arduo trabajo desarrollado por vecinos y legislatura, y siendo algunas de ellas incluso aprobadas de forma unánime. También fueron defendidas mediante el proceso participativo que se extendió a lo largo de toda la discusión del Código Urbanístico sancionado en 2018 y que logró que las 5 leyes especiales fueran incluidas en el articulado del CUR. Mantenerlas no hará más que seguir sosteniendo lo que el barrio percibe como necesario para la calidad ambiental del mismo, conseguido gracias a un genuino y exitoso proceso participativo. Segundo, sostener y atender lo establecido en el artículo 9.4.1a del CUR, integración urbana y con el contexto patrimonial. Ningún edificio puede contrariar el carácter y la fisonomía del paisaje conformado por piezas protegidas y obras nuevas, cualquiera sea la morfología y expresión arquitectónica que se adopte. Toda obra nueva debe integrarse a las características predominantes en la cuadra o manzana. Tercero, prohibir el completamiento de tejido respecto de la U85 de manera estricta, dado que allí se definen distintas alturas para varias cuadras y manzanas. Cuarto, cumplir con la pertenencia de la manzana cita entre las calles Colpayo, Felipe Vallese, Méndez de Andés y Rojas a la U85 zona 2B. Quinto, corregir el plano 5.7.78b del anexo tercero Atlas, incluyendo la parcela con frentes en Ramón Falcón 1350 y Juan Bautista Alberdi 1365 al área protegida como U85 zona 5. Sexto, tratar el expediente 2181-P-2024, referido a la creación del Parque Ferroviario Caballito, en forma simultánea con todos los proyectos que impliquen una modificación del CUR, dado que además de ser una de las comunas más densamente pobladas, la Comuna 6 presenta una de las tasas más bajas de espacio verde por habitante. Séptimo, redactar las normas evitando recurrir a la fórmula I/O, debiéndose usar la conjunción I por separado del uso disyuntivo de O. La fórmula I/O es ambigua y termina dando lugar a la interpretación discrecional de la autoridad de aplicación. Octavo, limitar los usos del suelo y las alturas a USAB 1 para las parcelas frentistas ubicadas sobre la avenida Honorio Pueyrredón entre el 0 y el 800, así como también para las parcelas ubicadas sobre Hidalgo entre Neuquén y Díaz Vélez y sobre Rojas entre Gaona y Díaz Vélez.
Es necesario tomar medidas que impidan la constitución de un polo gastronómico sobre dicha avenida debido a su impacto negativo en términos de su identidad principalmente residencial barrial. Y noveno, pedir la zonificación UP de los espacios verdes existentes en el barrio que no la tienen al día de hoy. Ahora quisiera hacer algunas consideraciones generales. Empezando ante todo por resaltar que no es casual que esta sea la reunión comunal más concurrida de las celebradas hasta ahora. Es el resultado de la historia de lucha por un mejor vivir en el barrio, lo que genera que nuestros reclamos sean escuchados. La primera consideración que quisiera hacer se refiere a la peculiar manera de entender la participación ciudadana que tiene el Poder Ejecutivo de la ciudad. Porque en este proceso de actualización, al igual que ocurrió con los códigos sancionados en 2018, se nos ha incorporado a la discusión con el borrador ya redactado. ¿Lo redactó el Ejecutivo en soledad? No. Nuevamente sus interlocutores fueron los desarrolladores inmobiliarios. El colmo del destrato a la ciudadanía se vivió cuando en la reunión del Foro Participativo Permanente, convocado para tratar la actualización del CUR, se nos impidió conocer el texto, diciendo que se haría público una vez ingresado a la legislatura. Se nos citó a discutir un texto que nos vedó conocer. Fue un simple cumplimiento formal de la convocatoria para hablar de nada. Eso se llama falta de respeto. Hoy nos hacemos presentes aquí para explicitar las demandas del barrio en este contexto de actualización del CUR. Pero dejamos constancia de que tanto en 2008 como en el 2024 hubiéramos querido participar de las reuniones en las que se definió el modelo de ciudad que se consolidaría a partir de esos códigos y de esta actualización. Y tanto en el 2018 como en 2024, esas reuniones se llevaron adelante en oficinas a las que la ciudadanía no fue invitada. Y no es que no hubiera a quien invitar como representante de los vecinos de la ciudad. Aquí están presentes esos representantes, integrando la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. Pese a no haber sido convocados en las instancias iniciales, reivindicamos nuestro derecho a opinar qué ciudad queremos para un buen vivir, pensada no en función de los edificios que en ella se pueden construir y en la rentabilidad de quienes los construyen, sino en las necesidades y aspiraciones de las personas que viven o transitan la ciudad. Queremos una ciudad centrada en las personas, no en el cemento. Mientras se nos siga coartando el acceso a esos niveles primarios de discusión, permitiéndonos solo introducir alguna modificación que no afecta el espíritu general de la norma, todo lo que a continuación se presente bajo la etiqueta de participación será un simulacro de la democracia participativa consagrada en la Constitución de la ciudad. De todos modos, esta reunión es muy necesaria y aquí estamos, pero lo que hoy vinimos a hacer es control de daños. Venimos a pedir que no nos saquen lo que en ejercicio de verdadera participación logramos hace años para el barrio, y venimos también a pedir que corrijan y sumen lo que quienes habitamos en Caballito necesitamos, como mínimo, para que no empeoren las condiciones ambientales y de habitabilidad de la comuna. Por eso requerimos que en el playón ferroviario se cree el Parque Ferroviario Caballito, en los términos explicitados en el proyecto contenido en el expediente 2181-P-2024, porque Caballito es una de las comunas más densamente pobladas, duplicando la densidad promedio del resto de la ciudad, mientras al mismo tiempo tiene una de las relaciones más bajas de espacio verde disponible por habitante. Es uno de los barrios en donde más se ha construido en los últimos años, lo que lo ha convertido en una isla de calor y llevado al colapso de la provisión de servicios, la red de infraestructura, el tránsito y el estacionamiento. Por eso necesitamos más espacio verde para el encuentro, relax, confort, socialización y recreación. Y allí tenemos al playón ferroviario, última reserva de tierra pública disponible. No viene mal recordar que el Plan Urbano Ambiental, cuyo texto sigue vigente hasta ser actualizado,
en su artículo 9 de espacios públicos, en el lineamiento referido a la defensa, regulación y control de niveles de calidad ambiental del espacio público, postula como acción garantizar la presencia de pulmones verdes dentro de la trama más densa y alejada de la costa. Esto describe a la perfección a Caballito y explicita cuán importante sería, no solo para el barrio, sino para la ciudad toda, que ese pulmón se constituya en el playón ferroviario. Esto es entender que nada de lo que pasa en una comuna le es ajeno al resto. La ciudad no es un rompecabezas formado por pedazos, sino un todo que así debiera considerarse. Y convertir el playón en parque no implicaría una pérdida de ingresos, sino una inversión en la salud integral de la población, que en palabras de la Constitución de la ciudad está directamente relacionada con la satisfacción de necesidades vitales, entre las que incluye a las relacionadas con el ambiente. No es posible desentenderse del hecho de que cuando Caballito tenía en 2010 176.000 habitantes, se disponía de apenas 1,5 metros cuadrados por habitante de espacio verde. En el 2020 ya éramos 203.000 habitantes. ¿Qué calidad ambiental hay en una comuna con semejante carencia de espacio verde disponible? ¿Y qué dice la Constitución de la ciudad sobre el ambiente? Que es patrimonio común al que hay que proteger y defender en provecho de las generaciones presentes y futuras, a fin de que todos podamos gozar del derecho a un ambiente sano. Y también enuncia un concepto amplio de patrimonio que incluye al natural. Repetimos nuevamente, todos estamos obligados a cumplir con la ley. Es inaceptable entonces que en flagrante contradicción a los preceptos constitucionales, este proyecto de actualización insista nuevamente en la matriz de constructividad, garantizando la rentabilidad del mercado inmobiliario mientras le transfiere el costo ambiental a la sociedad. En ejercicio entonces del principio constitucional de la democracia participativa, es que exigimos que este proceso de actualización atienda en particular a lo solicitado por la Comuna 6 y en general incorpore lo que quienes habitamos la ciudad pedimos y necesitamos a fin de que la calidad ambiental y de vida no se sigan degradando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo 2 aclaraciones. Respecto del playón, nos expedimos antes, no es del código, pero tomamos el tema, o levantamos el punto, creo que hasta se leyó un número de expediente que no es el de este proyecto de ley. Y respecto a la participación, que para mí es importante decir, sí hubo muchas instancias participativas, de hecho en cada una de las reuniones de asesores y de diputados tuvimos por lo menos 1 hora de vecinos que vinieron a las reuniones exponiendo sus consideraciones antes de la primera lectura, o sea que hubo instancias para poder decir un montón de cosas. La instancia de la reunión del Foro Participativo Permanente no era la voluntad ver el texto, porque el texto, el último texto solo se conoce el día que entra del Ejecutivo a la legislatura y eso seguimos ratificando eso. Sí, y un poco atado a lo que usted decía, discutir lineamientos, no texto, porque discutir texto hubiese sido control de daños. Entonces, estábamos discutiendo lineamientos de ciudad. Y creo que ese tiempo, en las instancias de participación, tiene un acercamiento hacia la ley definitiva. En ese momento estábamos para discutir lineamientos, para evitar justamente el control de daños posterior. Después hubo un montón de instancias, están todas documentadas, con versiones taquigráficas, con pedidos de vecinos, asistencia de vecinos. Le dedicaron un montón de tiempo a eso, con lo cual ahí solamente decir, para no conceder, que esta instancia de escala comuna, de escala junta comuna, es ahora, pero que hubo muchas antes, y cada vecino incluso individualmente pudo venir, contar y todo previo a la primera lectura también. Tampoco creo que sea tarde el momento en el que lo estamos haciendo, creo que la presencia de esta cantidad de legisladores habla de eso, de querer escuchar. Todavía queda la audiencia pública, que es el momento donde todas las personas que viven en la ciudad pueden venir a manifestarse también, con lo cual este proceso sirve para eso. Yo agradezco creo que 10 puntos fueron, o algo, 9, que tienen que ver con el aporte al código, porque realmente es para esto la reunión, para nutrir el código definitivo de todas estas cuestiones. Así que muchas gracias. Sí, adelante. No, me pareció, lo venimos ratificando reunión tras reunión, pero hay un pedido de varios bloques que se viene
repitiendo sistemáticamente que no se logró la primera lectura y que es darle UP a todos los espacios públicos de la ciudad. El Consejo lo incluyó dentro de uno de los puntos y la verdad es que yo quiero ser insistente con esto en todas las reuniones porque, nada, bueno, nosotros tuvimos ahí alguna discusión en las comisiones, pero no me acuerdo en cuál de las comunas vos, Álvaro, dijiste que estabas de acuerdo con que tenían que los espacios públicos ser parque. Eso nos puso muy contentos porque, bueno, seguramente ahora vamos a poder, juntamente con las juntas comunales, ver cuáles de los espacios públicos todavía no son UP y salir con una segunda lectura donde todos los espacios públicos sean UP. Perdóname, lo que pedimos respecto al playón es que se lo declare UP. Entiendo, pero el parque. a diferencia de lo que acaba de decir la diputada Neira, no es un espacio público, entonces por eso digo, corre en otro carril. Es un espacio privado hoy, por eso digo... Ah, el playón, ok. Ok. No, y otra cosa es, los espacios públicos, o sea, no todos los espacios públicos pueden ser UP, porque gran parte del espacio público de la ciudad es calle. Espacio público verde. Eso es lo que dije que estaba de acuerdo. Hago la aclaración. Hago la aclaración. Espacios públicos. No, pero hay espacios privados verdes y hay espacios públicos que no son verdes, como la calle. Por eso hago la declaración. Perdón por la imprecisión, es espacio público verde claramente lo que pedimos. Y respecto del playón, el criterio de que cuando se trata de un privado no se puede poner UP, también lo discutimos con el playón de colegiales y yo creo que también lo dije en su momento, se discutió en su momento, creo que en el año 2012, con el Parque de la Estación y esta legislatura le puso... ¿Qué? Era del Estado Nacional, sí. Bueno, pero no era... No hay ni... No, a ver. Por eso, pero siempre que sea del Estado Nacional, tampoco habría problema de un privado, obviamente que habría un reclamo luego, claramente. Nos tenemos. Cantante de tango. Estoy muy Graciela. Un poco creo que la solicitud, sobre todo el Consejo Consultivo, es, y un poco en vinculación a lo que hablábamos antes del tema de la participación de los vecinos. El reclamo histórico es que acá haya un parque. Entendemos que hay cuestiones administrativas y cuestiones de dominio en cuanto a Gobierno Nacional y Ciudad de Buenos Aires, sin lugar a duda. Pero además, no todo. Entonces, la apuesta también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha expresado en varias oportunidades que si dependiera de ellos, también ahí habría un parque en la parte que es de dominio nacional, que público, bueno, toda la parte que entraría en la categoría que sabemos que nos estamos refiriendo, hacer la apuesta como Gobierno de la Ciudad en defensa de los intereses de los vecinos, de declararlo unificación parque para protegerlo a futuro. Creo que eso es un poco el lineamiento del Consejo Consultivo y la solicitud de los vecinos. Está claro, de hecho pasó con Chacarita, pero la aclaración es, no hoy, donde está el proyecto en colegiales, pasando, hoy en la instancia donde está el proyecto, no es el Ejecutivo ni el Gobierno de la Ciudad el que puede definir eso, está en discusión en la legislatura y por eso me parece importante en esta reunión que se levante. ¿Alguna otra diputada quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, entonces no habiendo más oradores y agradeciendo la presencia de todos y de los trabajadores de la casa que hacen posible esta reunión, doy por terminada la misma. Gracias.